Acá en Más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, y hoy, un 27 de octubre, hace 12 años, fallecía repentinamente Néstor Kirchner. Me imagino que muchos de los que tenemos edad suficiente como para tener un recuerdo de aquello, por la sorpresa, por el impacto, en aquel momento, por supuesto, que era Cristina Fernández Kirchner la presidenta. Era un día feriado, el día del censo, y corrió la noticia, bueno, había tenido una falla cardíaca ahí en el sur, y fallece Néstor Kirchner, ¿no? Hoy hay una gran cantidad de actos del kirchnerismo para recordar esta fecha, y recordaba también que los actos por recordatorios de la fecha del fallecimiento de Néstor Kirchner fueron en el origen de la presidencia de Alberto Fernández las primeras diferencias públicas que empezaron a asomar entre Cristina y Alberto. Alberto Fernández siempre se declara, digamos, fanático del gobierno de Néstor Kirchner, cosa que a Cristina Kirchner siempre le fastidia, básicamente porque además ella queda fuera de ese rescate. Él era el jefe de gabinete, fue el jefe de campaña, después quedó como jefe de gabinete de Cristina Kirchner, pero finalmente termina yéndose el gobierno de Cristina Kirchner, y hay una disputa siempre arriba de la mesa dentro del kirchnerismo por qué es exactamente el legado de Néstor Kirchner, ¿no? Cosa que fue muy evidente cuando se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y Alberto Fernández decía que Néstor Kirchner había hecho un acuerdo con el fondo, y Máximo Kirchner decía que Néstor Kirchner había pagado la deuda para irse del fondo, y las dos cosas eran ciertas en distintos momentos de la presidencia de Néstor Kirchner. Pero un poco ese es el legado, porque también Néstor Kirchner fue el momento en el cual no había déficit fiscal, había superávit comercial, y para Alberto Fernández es un momento como más virtuoso, y muchos de los economistas que trabajan con Alberto Fernández o que trabajaron, caso de Matías Culfas, que lo escribió, de los tres kirchnerismos, hacen una ponderación mucho más grande del gobierno de Néstor que sobre todo del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero bueno, esto para contar que Cristina Fernández de Kirchner volvió en las últimas horas, lo venimos tratando desde temprano, a manifestar su divergencia con una medida de gobierno públicamente, que fue el aumento que se le concedió a las prepagas para el mes de diciembre. Es el 9º aumento en lo que va del año, va a superar el 100%, según los cálculos del gobierno. Acumulados todos los aumentos que fue dando a lo largo del año, quedarían en alrededor del 96%. Cristina Kirchner dijo 110%, 20 puntos más que la inflación proyectada. Eso golpea el bolsillo de la clase media, y también dijo Cristina Kirchner, esto agrava la situación inflacionaria. Después le contestaron a través de la Superintendencia de Salud la explicación. Hay una ley que regula cómo se van dando los aumentos de las prepagas, se calcula el costo de cuánto aumentan los costos de la medicina, y en función de eso el gobierno concede los incrementos. Como venían discutiendo que había pasado 2021, que no había habido aumentos, bueno, en parte la explicación, lo escuchaban ustedes, es, bueno, por los aumentos que no hubo antes, este año se dieron todos estos aumentos. Pero vuelve a aparecer Cristina Kirchner públicamente quejándose de una decisión que toma el gobierno de Alberto Fernández, en un contexto en el cual aparece una gran desorientación de Alberto Fernández respecto de el armado electoral y la estrategia del Frente de Todos para el año que viene. Él insistió ayer con que quiere ser candidato, pero es muy raro porque dice, bueno, si Cristina Kirchner quiere ir a una PASO, no tengo problema. Había dicho Máximo Kirchner que Cristina Kirchner no va a ser candidata. Después sale Axel Kicillof y rectifica y dice, no, pero bueno, todos queremos que sea Cristina Kirchner. Después dicen, bueno, porque Alberto no debería ser porque es presidente, entonces no tiene que ir a una interna. En el Congreso ya se presentó un proyecto para eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Por qué? Porque hoy es la fuerza más necesitada, en principio, de una PASO. Yo no creo que sea así, pero hay un sector de gobierno o del Frente de Todos que cree esto, que la fuerza más necesitada para dirimir sus internas de esa PASO es Juntos por el Cambio y no el Frente de Todos, y por eso se presentó ya un proyecto para eliminar las PASO en el Congreso. Esto requiere una mayoría especial. Alberto Fernández dijo, bueno, yo no tengo nada que ver, es una decisión del Congreso, como si el presidente no tuviese un presidente en condiciones normales, tendría influencia sobre lo que pasa con el bloque mayoritario en el Congreso. Pero como él se da cuenta que le han sacado el apoyo
evidentemente, pero incluso para el próximo mandato, y además ya no gobierna ni las decisiones del bloque oficialista, dice que lo decida el Congreso. Otra cosa muy desconcertante que dijo ayer Alberto Fernández dijo, bueno, Juan Mansur, que es su jefe de gabinete, que fue gobernador de la provincia de Tucumán, quiere volver a Tucumán, no puede ser candidato a gobernador, pues ya cumplió el máximo de periodos que le permite la Constitución, entonces quiere ser vicegobernador para no garantizarse su espacio de poder en la provincia. Entonces dice que se va a ir unos meses a hacer campaña y pedirá licencia. Esa es jefatura de gabinete, se supone que es el cargo más importante de la administración pública debajo del presidente, y el propio presidente admitiendo la posibilidad de que su jefe de gabinete se vaya unos meses a Tucumán y vuelva. Es obvio que quien está ejerciendo realmente, digamos, el día a día dentro del poder es Sergio Massa. Lo vimos, Sergio Massa durante la sanción de la discusión del presupuesto se fue con todo su equipo y pasó toda la noche en el Congreso viendo qué era lo que se aprobaba. Le fue mal con la ganancia de jueces, aunque no sabemos si eso venía solo del kirchnerismo o si calculaba realmente que iba a tener la posibilidad de gravar con ganancias los salarios del Poder Judicial. No le dieron la posibilidad de modificar las alícuotas de retenciones. También es cierto que no tenía previsto aparentemente tocarlas, pero sobre todo tiene un presupuesto con cosas importantes, y lo que sí le están reprochando ahora a Massa, un sector de la oposición, es que entre las cosas que se aprobaron, que también se aprobó, hablando de salud, el tema de la suba del aporte, que me parece bien, a las obras sociales de los monotributistas de las categorías más altas, pero también se aprobó la posibilidad de que el Edenor y Edesur le paguen en cuotas a Camesa. Camesa es la generadora eléctrica, Edenor y Edesur son las distribuidoras, en cuotas una enorme deuda que tienen con esta empresa que es estatal. Y además les va a permitir a Edenor y a Edesur subir tarifas de la distribución para financiar esta deuda que tienen, para hacerse el dinero para pagar esta deuda. Y ahí le están apuntando desde la oposición a los vínculos políticos y la amistad que tiene Sergio Massa, el ministro de Economía, con Vila y Manzano del Grupo América, que son además los principales accionistas del Grupo Edenor.